Durante 23 años, Josefina creyó que estaba construyendo una familia. Lo que nunca imaginó era que el hombre al que dedicó toda su vida llevaba años preparando la humillación más grande que una esposa podía sufrir. Pero don Rodrigo cometió un error que cambiaría su destino para siempre. Olvidó que las haciendas no se sostienen con dinero, sino con la confianza de las personas. Y bastó un solo almuerzo para que todo aquello que creyó haber construido comenzara a derrumbarse. Si usted alguna vez sintió el dolor de descubrir que la persona en quien más confiaba terminó traicionando todo lo que construyeron juntos, esta historia es para usted. Deje su like ahorita mismo, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Y cuéntenos en los comentarios, ¿cree que una traición puede perdonarse? ¿O hay humillaciones que ya no tienen regreso? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña esta noche? El sol todavía no terminaba de subir sobre la sierra de Ameca, cuando Josefina Campos ya tenía las manos metidas en la tierra húmeda del huerto que había sembrado con sus propias manos 8 años atrás. Los limoneros habían crecido más de lo que nadie esperaba, y entre sus ramas cargadas se colaban los primeros rayos, dorados y tibios, que caían sobre su rebozo desteñido y sobre los mechones de cabello que se le escapaban del trenzado. Arrancaba hierba mala con movimientos firmes, casi automáticos, del tipo que solo se aprenden después de años de repetir el mismo gesto, hasta que el cuerpo lo hace sin pedirle permiso a la cabeza. Detrás de ella, la hacienda Los Encinos empezaba a despertar. Se escuchaban los cascos de los caballos en el corral, el golpe seco del hacha partiendo leña, las voces roncas de los peones que se llamaban unos a otros mientras se dirigían a la milpa grande. Era un sonido que Josefina conocía de memoria, un sonido que llevaba dentro como quien lleva una oración aprendida en la infancia. 23 años llevaba viviendo entre esos muros de adobe y esas tierras que se extendían hasta perderse en el horizonte, y en todo ese tiempo jamás había dejado de levantarse antes que el resto de la casa. Jamás había dejado de ser la primera en encender el fogón de la cocina grande. Adentro, en su despacho con los grandes ventanales que daban al patio central, don Rodrigo Valdés firmaba papeles con la pluma que le había regalado su padre, el difunto don Fabián Valdés padre, y que llevaba grabadas sus iniciales en la empuñadura de plata. Rodrigo tenía 51 años, el bigote entrecano bien recortado, las botas siempre lustradas incluso cuando no pensaba salir a caballo, y esa forma de hablar que usan los hombres acostumbrados a que nadie les lleve la contraria. Era, según decían en Ameca y en los pueblos vecinos, el hacendado más próspero de la región, dueño de más de 3.000 hectáreas, de 700 cabezas de ganado y de una casa grande que parecía sacada de una postal antigua. Lo que nadie decía en voz alta, aunque todos lo supieran, era que esa prosperidad tenía una grieta escondida que llevaba 7 años abriéndose poco a poco, como una gotera detrás de una pared que se ve seca por fuera. La grieta tenía nombre. Se llamaba Renata Fuentes. Era viuda de un comerciante de Agualulco, tenía 32 años y una casa pequeña a la orilla del pueblo vecino de Ahuizculco, que Rodrigo pagaba sin que su firma apareciera en ningún papel. Cada 15 días, con el pretexto de revisar unos terrenos que jamás existieron o de atender asuntos con el notario del distrito, Rodrigo ensillaba su caballo bayo y desaparecía por el camino que bajaba hacia el río, y regresaba 2 días después, oliendo a jabón de otra casa. La familia lo sabía. Doña Cristina Valdés, la madre de Rodrigo, una mujer de 73 años que todavía gobernaba la cocina fina de la casa grande, con mano de hierro, lo sabía desde el primer año y había decidido con esa lógica que usan las familias que prefieren cuidar el apellido antes que la verdad, que lo mejor era no mencionarlo jamás. Alberto Valdés, el hermano menor de Rodrigo, un hombre de 44 años que administraba las cuentas de la venta de ganado, también lo sabía, y cada vez que se cruzaba con Josefina en el corredor, sentía una vergüenza que le subía por el cuello como un sarpullido, una vergüenza que nunca se atrevió a convertir en palabras.
Todos suponían que Josefina no sabía nada. Se equivocaban. Josefina había descubierto la verdad casi 6 años atrás, en un mes de octubre en que Rodrigo llegó con un pañuelo bordado que no era suyo olvidado en el bolsillo de la chaqueta. No dijo nada esa noche. No dijo nada al día siguiente. No dijo nada nunca. Simplemente guardó el pañuelo en el fondo de un baúl, junto con otras pruebas pequeñas que fue acumulando con el tiempo sin buscarlas, y siguió levantándose antes del amanecer. Siguió cuidando a los peones enfermos con cataplasmas de hierbas que ella misma preparaba. Siguió llevando personalmente las cuentas de los favores y los perdones de deuda que Rodrigo jamás se molestaba en anotar, porque para él esas eran cosas menores, cosas de mujeres, cosas sin importancia. Ahí estaba el error más grande de don Rodrigo Valdés, un error que tardaría 7 años en cobrarle la factura completa. Los peones no confiaban en Rodrigo, confiaban en Josefina. Los pequeños agricultores de los alrededores, esos que sembraban parcelas de 2 o 3 hectáreas y que dependían del maíz y del favor de los grandes hacendados para sobrevivir el año, no negociaban con Rodrigo porque le tuvieran fe a su palabra. Negociaban porque sabían que si algo salía mal, si una cosecha se perdía o un hijo se enfermaba, era a la puerta de Josefina a donde podían tocar, y que del otro lado siempre encontrarían una olla de frijoles caliente y una palabra que no juzgaba. Y los proveedores de la región, los que surtían de granos, de telas, de herramientas a la hacienda, tampoco confiaban en la firma de Rodrigo. Confiaban en que Josefina llevaba un cuaderno viejo, forrado en cuero café ya gastado en las esquinas, donde apuntaba con letra pequeña y prolija cada deuda, cada favor, cada promesa cumplida durante más de 2 décadas. Ese cuaderno era, sin que Rodrigo lo supiera del todo, la verdadera columna que sostenía el crédito de la hacienda Los Encinos en todo el valle. Ese cuaderno había nacido, en realidad, mucho antes de que Josefina se casara, con nada más que la costumbre de una madre que le enseñó desde niña que la memoria de los favores es la única moneda que nunca se devalúa. Su madre había enviudado joven y había sacado adelante a 5 hijos vendiendo huevos y quesos de rancho en rancho, y le había enseñado a Josefina, casi sin palabras, con el simple ejemplo diario, que ayudar a quien lo necesita sin llevar la cuenta en voz alta es la manera más segura de que esa ayuda vuelva multiplicada cuando uno menos lo espera. Cuando llegó a Los Encinos, recién casada, con apenas 19 años, cargando en un baúl de madera toda su ropa y un rebozo bordado por su abuela, Josefina había empezado a anotar en un cuaderno escolar quién le debía un saco de frijol, quién había perdido una cosecha por la helada, quién necesitaba que se le esperara un mes más para pagar. No lo hacía por cálculo, lo hacía porque así la habían criado, y porque en el fondo entendía, incluso sin poder explicarlo con palabras grandes, que una hacienda no se sostiene solamente con escrituras y con ganado, sino con la gente que decide, año tras año, seguir confiando en ella. Cuando Josefina llegó a la hacienda Los Encinos como esposa recién casada, la familia de Rodrigo la recibió con una cortesía fría, del tipo que se reserva a quien no pertenece del todo a un lugar, pero que hay que tolerar por respeto al hijo mayor. Doña Cristina, que en aquellos años apenas rondaba los 50, la había medido de arriba abajo la primera tarde, fijándose en las manos ya curtidas de una muchacha de 19 años que no había conocido más lujo que una casa de adobe y 2 vacas lecheras, y había pronunciado delante de las visitas una frase que Josefina nunca olvidó. «Bueno, hijo, por lo menos trae ganas de trabajar, que eso aquí hace falta». No fue un elogio, fue apenas una tolerancia disfrazada de comentario amable, pero Josefina, en lugar de amargarse, decidió esa misma noche que se ganaría el respeto de esa casa con hechos, no con palabras, porque las palabras en una familia como los Valdés se las llevaba el viento con la misma facilidad con que llegaban. Y así lo hizo. Durante los primeros años de matrimonio, mientras Rodrigo aprendía a manejar los negocios de la hacienda bajo la mirada exigente de su padre, Josefina se dedicó a conocer uno por uno a los peones, a sus mujeres, a sus hijos.
Aprendió los nombres de cada familia que vivía en las casas de adobe cercanas al casco de la hacienda. Aprendió también, con paciencia, los remedios que las mujeres mayores del pueblo usaban para las fiebres, para los cólicos, para los partos difíciles, y poco a poco se convirtió en la persona a la que todos acudían cuando algo salía mal. No porque tuviera un título de partera ni de curandera, sino porque estaba dispuesta a llegar a cualquier hora, con cualquier clima, sin cobrar nada más que la certeza de haber ayudado. El viejo Valdés, el padre de Rodrigo, llegó a decirle una vez, poco antes de morir, algo que Josefina guardó en la memoria con el mismo cuidado con que guardaba las cuentas en su cuaderno. «Mijita, usted no lo sabe todavía, pero el día que esta hacienda tenga problemas de verdad, no van a ser mis tierras las que la salven, van a ser sus manos». En ese entonces, Josefina había sonreído sin darle demasiada importancia a la frase, pensando que era apenas la ternura de un anciano hacia su nuera. Con los años, entendería que había sido en realidad una profecía. Rodrigo, en cambio, había crecido con la certeza contraria, que el apellido Valdés y las escrituras firmadas por su padre eran garantía suficiente de respeto y de fortuna, y que todo lo demás, incluidas las atenciones silenciosas de su esposa hacia la gente del pueblo, eran gestos entrañables pero secundarios, casi decorativos, comparados con la seriedad de los negocios que él manejaba. Esa diferencia de miradas, invisible durante los primeros años felices del matrimonio, se fue ensanchando poco a poco, como una grieta que empieza siendo del ancho de un cabello y termina partiendo una pared entera. Una tarde de los primeros años de matrimonio, todavía con el padre de Rodrigo con vida, Josefina le había mostrado a su marido, con cierto orgullo callado, el cuaderno donde empezaba a llevar sus cuentas de favores y deudas. «Mira, Rodrigo, aquí voy anotando lo que cada familia nos debe y lo que nosotros les debemos a ellos en confianza. Así no se me olvida ningún compromiso». Rodrigo había hojeado el cuaderno un momento, con una sonrisa condescendiente, y se lo había devuelto casi de inmediato. «Eso está bien para que te entretengas, Josefina, pero los negocios de verdad se llevan en las escrituras y en los libros del notario, no en cuadernos de cocina. No le des tanta importancia». Josefina no había discutido esa tarde. Solo había guardado el cuaderno de nuevo en el cajón donde lo mantenía, junto a las semillas y los remedios caseros, y había seguido llenándolo año tras año, sin que a Rodrigo volviera a interesarle jamás su contenido, convencido siempre de que las verdaderas columnas de la hacienda eran las que él mismo firmaba con la pluma de plata heredada de su padre. Aquella mañana de octubre, mientras Josefina terminaba de deshiervar el huerto, escuchó pasos detrás de ella. Reconoció el ritmo antes de voltear. Era don Anselmo Bravo, el mayordomo de la hacienda, un hombre de 68 años que llevaba trabajando para los Valdés desde que Rodrigo era apenas un niño que aprendía a montar. Anselmo tenía la piel curtida de tantos años bajo el sol de la sierra, las manos nudosas de tanto trabajo, y unos ojos que habían visto pasar 3 generaciones de esa familia sin perder jamás la costumbre de mirar de frente. «Doña Josefina», dijo, quitándose el sombrero como hacía siempre. «Don Rodrigo pregunta si ya está lista la lista de los que van a venir al almuerzo del domingo». Josefina se limpió las manos en el delantal antes de contestar. «Ya la tengo casi terminada, don Anselmo. Solo me falta confirmar si vienen los Larios desde Tala». «Dicen que sí vienen». Anselmo se quedó un momento callado, con ese silencio pesado que a veces cargan los hombres que llevan mucho tiempo sabiendo algo que no les corresponde decir. «Doña Josefina, si me permite el atrevimiento, ¿usted sabe por qué don Rodrigo está tan empeñado en este almuerzo? Nunca lo había visto insistir tanto en una reunión». Josefina lo miró un instante. Había en los ojos de Anselmo una pregunta más grande que la que había hecho en voz alta, una pregunta que llevaba años, esperando el momento de salir. «Cada quien tiene sus razones, don Anselmo», contestó y regresó la mirada a los limoneros. «Dígale a Rodrigo que la lista estará lista para la comida». El mayordomo asintió, se puso el sombrero de nuevo
y se retiró despacio, arrastrando la sospecha de que algo grande se estaba moviendo bajo la superficie tranquila de la hacienda. Algo que él todavía no alcanzaba a nombrar, pero que sentía en el aire. Igual que se siente venir una tormenta antes de que aparezca la primera nube. Anselmo caminó de regreso hacia los corrales, dándole vueltas a esa sospecha. Había visto crecer a Rodrigo. Lo había subido a su primer caballo cuando el muchacho apenas tenía 6 años. Había estado presente cuando el viejo Valdés, el padre, le entregó las llaves de la hacienda a su hijo mayor, con la advertencia de que una tierra así de grande se sostiene con el ejemplo, no con la fuerza. Y en los últimos años había visto, sin decir palabra, cómo ese ejemplo se había ido desdibujando en Rodrigo, reemplazado poco a poco por una comodidad peligrosa, la comodidad de quien cree que todo lo que tiene se lo debe únicamente a sí mismo. Esa mañana, antes de llegar a los corrales, se cruzó con Bartolomé, el peón más antiguo de la hacienda, un hombre de 60 años que llevaba desde niño trabajando esas mismas tierras. «¿Y a usted qué le andaba preguntando doña Josefina, don Anselmo?», dijo Bartolomé con esa confianza que solo dan los años compartidos. «Nada, Bartolomé, cosas del almuerzo del domingo». Bartolomé se quedó pensativo un momento, ajustándose el sombrero de palma. «Yo nomás le digo una cosa, don Anselmo. Esta tierra ha visto sequías, ha visto plagas, ha visto hasta revolución, pero lo que nunca ha visto es que alguien le falte el respeto a doña Josefina delante de la gente. Ojalá y eso no cambie nunca». Anselmo no respondió nada, solo asintió, con esa gravedad callada de los hombres que presienten que algo está por romperse, y siguió su camino hacia los corrales. Esa misma tarde, en el despacho de Rodrigo, ocurrió una escena que Josefina recordaría después como el último momento en que todavía pudo fingir, aunque fuera un poco, que la distancia entre ellos era solo cansancio y no otra cosa. Josefina había entrado a llevarle un café y a preguntarle si aprobaba el gasto de comprar semilla nueva para renovar el maizal del lado sur, una semilla híbrida que, según decían los técnicos del gobierno, rendía casi el doble por hectárea. «Esos son inventos de la ciudad», dijo Rodrigo sin levantar la vista de sus papeles. «Aquí hemos sembrado la misma semilla criolla desde que mi abuelo fundó esta hacienda y nos ha ido bien. No necesitamos que nos vengan a enseñar a sembrar maíz. Los larios lo probaron el año pasado y les fue mejor que a nosotros, Rodrigo. Los larios no tienen ni la cuarta parte de las tierras que tenemos nosotros. Pueden darse el lujo de experimentar. O quizás pueden darse el lujo de escuchar a quien sabe más que ellos», respondió Josefina sin alzar la voz. «A veces el orgullo cuesta más caro que cualquier semilla». Rodrigo levantó por fin la vista, molesto por el comentario. «¿Ahora hasta de agricultura sabes más que yo?» «No dije eso. Dije que a veces el orgullo nos hace cerrar los ojos a lo que tenemos enfrente». Josefina dejó el café sobre el escritorio y se quedó de pie un momento, mirando a su marido, ese hombre con el que había compartido 23 años de vida y del que, sin embargo, en cada vez sentía conocer menos. «A veces pienso que confías más en las costumbres que en las personas que te rodean», dijo, con una voz tranquila que no dejaba adivinar nada del peso que llevaba guardado desde hacía 6 años. Y las costumbres no avisan cuando algo se está pudriendo por dentro. Rodrigo levantó la cabeza, extrañado por el tono de la frase, sin entender del todo hacia dónde apuntaba. «¿De qué hablas?» «De nada, Rodrigo, del maíz». Y salió del despacho antes de que la conversación pudiera ir más lejos, dejando a su marido con la sensación incómoda de que se había perdido algo importante, sensación que descartó casi de inmediato, porque tenía cosas más urgentes que atender, entre ellas, aunque no lo dijera ni siquiera para sus adentros, los preparativos de un plan que llevaba meses madurando. Porque lo que don Rodrigo Valdés estaba a punto de hacer no era una simple imprudencia de hombre enamorado que pierde la cabeza. Era, en el fondo, algo más calculado y más cruel. Había decidido que Renata Fuentes ya no cabía en las sombras, que estaba cansado de esconderla como si fuera una vergüenza,
y que la mejor manera de resolverlo era presentarla ante toda la familia como lo que él quería que fuera, una amiga de la casa, una mujer de sociedad a quien todos deberían tratar con respeto, aunque el respeto real le correspondiera, según todas las leyes de Dios y de los hombres, a la esposa que llevaba 23 años a su lado. Durante los últimos meses, sin que Josefina lo notara del todo, Rodrigo había ido reforzando esa decisión con gestos pequeños que solo cobraban sentido juntos. Le había regalado a Renata un rebozo de seda traído desde Guadalajara, el mismo tipo de rebozo que nunca le había regalado a Josefina en más de 2 décadas de matrimonio. Había empezado a presentarla en el pueblo, con el pretexto de que era la viuda que ayuda con las cuentas de la parroquia, ante el notario y ante el cura, sembrando poco a poco la idea de que esa mujer tenía un lugar legítimo en su vida. Y había hablado con su madre, doña Cristina, pidiéndole que la tratara con cortesía cuando la viera, cosa que Cristina aceptó sin hacer ni una sola pregunta incómoda, porque para ella, como para tantas familias de ese tiempo, guardar las apariencias pesaba más que enfrentar la verdad. «Mijo, tú sabrás lo que haces», le había dicho sirviéndose un poco de atole en la cocina una tarde en que Josefina había salido a atender a un peón enfermo. «Pero cuida que esto no salga de la familia. Un escándalo puede costarnos mucho más que cualquier gusto que te estés dando». Rodrigo asintió, convencido de que su madre lo entendía, sin sospechar siquiera que esa misma conversación, escuchada a medias desde la puerta de la cocina por Alberto, que había ido a buscar un vaso de agua, dejaría en su hermano menor una espina que llevaría clavada durante meses. Aquella misma tarde, Rodrigo había cabalgado hasta Ahuizculco con el pretexto de revisar unos linderos, y había encontrado a Renata sentada en el corredor de la casa que él pagaba, bordando un mantel a la luz de la tarde. «Ya hablé con mi madre», le dijo, desmontando y acercándose a besarle la mano con una galantería que jamás usaba ya con Josefina. «Y voy a presentarte ante toda la familia el próximo domingo. Es hora de que dejes de vivir escondida, Renata». Ella dejó el bordado a un lado, con una sonrisa que mezclaba ilusión y una pizca de duda que no terminaba de disimular. «¿Y tu esposa, Rodrigo? ¿Qué va a pensar ella de todo esto?» «Mi esposa hace 23 años que sabe cuál es su lugar en esta casa», respondió él, con una seguridad que en el fondo no era tan sólida como quería aparentar. «No te preocupes por eso». Hubo, sin embargo, un instante, apenas un parpadeo, en que Rodrigo sintió algo parecido a la duda subirle por el pecho, un peso incómodo que le recordó, sin palabras, 23 años de una mujer que nunca le había fallado en nada. Lo apartó con la misma facilidad con que apartaba cualquier pensamiento que no le convenía. Se sirvió un vaso de agua fresca que Renata le ofreció y siguió hablando de los muebles nuevos que pensaba encargar a Guadalajara, sin volver a mencionar el nombre de Josefina en toda la tarde. Ese pequeño instante de duda, ese parpadeo que Rodrigo decidió no escuchar, sería con el paso de los meses uno de los recuerdos que más lo atormentarían. La certeza de que, en algún momento antes del domingo del almuerzo, una parte de él supo que estaba a punto de cometer un error del que no habría vuelta atrás, y que decidió, de todas formas, seguir adelante. Alberto Valdés no era un hombre valiente. Lo sabía de sí mismo mejor que nadie. Había pasado toda su vida en la sombra de Rodrigo, aceptando decisiones que no compartía, callando opiniones que le hubieran costado discusiones incómodas, viviendo cómodamente bajo el amparo del apellido y de las tierras familiares, sin haber tenido nunca que arriesgar nada por defender lo que consideraba justo. Esa tarde, con el vaso de agua a medio llenar en la mano, sintió por primera vez con claridad que ese silencio cómodo tenía un precio, y que ese precio se lo estaban cobrando a Josefina sin que ella hubiera hecho nada para merecerlo. Esa noche, en la privacidad de su cuarto, su esposa Verónica le preguntó por qué estaba tan callado durante la cena. «Nada», dijo Alberto, «cosas de la hacienda». Pero no era cierto, y Verónica, que lo conocía desde hacía 18 años de matrimonio, lo supo sin necesidad de que él lo confesara. No insistió.
Solo le tomó la mano un momento antes de apagar la lámpara, y ese gesto silencioso fue, quizás, la primera grieta por donde empezó a filtrarse en Alberto la idea de que algún día tendría que dejar de callar. Pero no dijo nada todavía. No esa noche, no esa semana. No era la primera vez que Alberto sentía ese mismo nudo en el pecho. 2 años atrás, durante una cena familiar, había escuchado a Rodrigo referirse a Renata como una amiga que me entiende mejor que nadie, delante de Josefina, y había visto cómo su cuñada, sin inmutarse, seguía sirviendo la cena como si no hubiera escuchado nada. Esa noche, de regreso a su propia casa, Alberto había estado a punto de decirle algo a su hermano, de preguntarle directamente si no le parecía cruel hablar así delante de su esposa. Pero al final se había quedado con las palabras atoradas en la garganta, convenciéndose de que no era asunto suyo, que cada matrimonio tenía sus propias reglas silenciosas, que meterse solo traería problemas innecesarios a la familia. Con el paso de los meses, esa excusa se había vuelto costumbre, y la costumbre se había convertido en un silencio tan cómodo que Alberto casi había dejado de notarlo, hasta que el domingo del almuerzo se lo puso enfrente de una manera que ya no pudo seguir ignorando. Faltando 4 días para el almuerzo, Josefina tuvo que hacer un viaje a Ahuizculco para llevar mantas y medicina a la familia de un peón, Inés Landa, cuyo hijo menor llevaba días con fiebre alta. Era algo que hacía con frecuencia, sin que nadie se lo pidiera, cargando en las alforjas de su mula lo poco que podía reunir de la despensa de la hacienda y de su propio bolsillo. Llegó al pueblo pasado el mediodía, entregó las mantas, revisó al niño con la experiencia de quien ha atendido enfermedades toda la vida, sin más título que la práctica, y le dejó a la madre instrucciones claras sobre cómo bajarle la fiebre con paños de agua tibia y té de gordolobo. De regreso, tomando el camino que pasaba frente a las últimas casas del pueblo, reconoció, atado frente a una casa pequeña de fachada azul, el caballo bayo de Rodrigo. No se detuvo. No bajó de la mula. No entró a confirmar lo que ya sabía desde hacía 6 años, desde aquel pañuelo bordado olvidado en un bolsillo. Pero algo distinto ocurrió esa tarde, algo que no había sentido en todo ese tiempo de silencio paciente. Por dentro, mientras la mula seguía su paso tranquilo por la calle empedrada, Josefina sintió que algo terminaba de asentarse en su pecho, como una piedra que llevaba años flotando y que por fin encontraba el fondo. No era sorpresa. La sorpresa se la había llevado el pañuelo bordado, 6 años atrás, en una noche que todavía recordaba con precisión dolorosa, el tacto de la tela fina entre sus dedos, el bordado de unas iniciales que no eran las de nadie de la familia, la manera en que su propio cuerpo se había quedado inmóvil un instante antes de decidir, sin que mediara ningún razonamiento largo, que guardaría silencio. Aquella noche había llorado, pero lo había hecho sola, encerrada un momento en el cuarto de costura, con la puerta atrancada y la cara hundida en una almohada para que nadie escuchara. Después había salido, se había lavado la cara con agua fría, y había vuelto a ser la misma de siempre para el resto de la casa. Ahora, 6 años después, viendo el caballo bayo atado frente a esa casa de fachada azul, no sintió ganas de llorar. Sintió, en cambio, algo más parecido al cansancio de quien ha cargado un bulto pesado durante mucho tiempo, y empieza a preguntarse hasta cuándo va a seguir cargándolo sin que nadie más se dé cuenta del peso. Comprendió, con una claridad que le costó nombrar, que aquello ya no era solo una herida privada que podía guardar en el fondo de un baúl junto con un pañuelo ajeno. Era una traición que llevaba 7 años robándole, sin que ella lo hubiera permitido, el derecho a decidir cuándo y cómo enfrentarla, y esa idea, una vez que apareció, ya no se dejó apartar con la misma facilidad de siempre. Siguió su camino de regreso a la hacienda en silencio, con la mirada fija en el horizonte, donde ya empezaba a caer la tarde sobre la sierra, cargando dentro de sí una decisión que todavía no terminaba de tomar forma, pero que ya no la abandonaría. Fuera lo que Rodrigo estaba planeando con tanto misterio para el domingo, ella ya no pensaba seguir fingiendo que no sabía nada. El domingo del almuerzo llegó con un cielo despejado, de esos cielos de octubre en Jalisco que parecen lavados.
sin una sola nube que empañe el azul. Desde temprano, la cocina grande de la hacienda hervía de actividad. Josefina, como cada domingo de reunión familiar, dirigía los preparativos con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Supervisaba el mole que se cocinaba desde el día anterior, revisaba que las tortillas salieran calientes en el momento justo, organizaba a las muchachas de la cocina para que el servicio de mesa fuera impecable. No sabía todavía con certeza absoluta, aunque algo en el aire se lo advertía desde hacía días, cuál sería exactamente el propósito con el que su marido había preparado ese almuerzo. Pero lo intuía, y esa mañana, mientras vigilaba el punto del mole, tomó una decisión silenciosa. Pasara lo que pasara, no iba a darle a Rodrigo la satisfacción de verla derrumbarse delante de nadie. Llegaron los invitados a media mañana. Los Larios, desde Tala, con sus 3 hijos, ya crecidos. El licenciado Federico Zúñiga, notario del distrito, con su esposa. El padre Anacleto, cura de la parroquia de Ameca, que nunca faltaba a los almuerzos grandes de los Valdés. Doña Cristina presidía la recepción en la sala principal, vestida con su mejor rebozo negro, y Alberto se movía entre los grupos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y entonces, cuando ya casi todos los invitados estaban acomodados en la mesa larga bajo el corredor techado, con las jarras de agua de Jamaica y horchata ya servidas, Rodrigo hizo su entrada por el patio trayendo del brazo a una mujer joven, vestida con un traje de tafetán azul que claramente no pertenecía al guardarropa sencillo de las mujeres del rancho, con el cabello recogido en un peinado elegante y una sonrisa segura que solo puede tener quien sabe que está siendo presentada como algo especial. «Quiero presentarles a la señora Renata Fuentes», dijo Rodrigo, con esa voz que usaba cuando quería que todos entendieran que lo que decía no admitía discusión. «Es una gran amiga de la familia, y espero que la traten con el mismo respeto y cariño que me tienen a mí». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los Larios intercambiaron una mirada rápida. El licenciado Zúñiga se acomodó la servilleta con un gesto nervioso. El padre Anacleto bajó la vista al plato. Todos en esa mesa, salvo quizás los hijos más jóvenes de los Larios, sabían perfectamente quién era Renata Fuentes y qué significaba su presencia ahí, sentada como invitada de honor a la mesa de la esposa legítima. Josefina, que había salido de la cocina en ese preciso momento con una charola de tamales recién servidos, se detuvo un instante en el umbral. Vio a Renata sentada en el lugar que, por costumbre, correspondía a los invitados más cercanos a la familia. Vio a Rodrigo tomando asiento junto a ella con una naturalidad que dolía más que cualquier gesto explícito, y comprendió, con una claridad fría que le recorrió el cuerpo entero, que aquello no era un accidente ni un descuido, era una declaración pública, preparada con el mismo cuidado con que ella misma preparaba cada detalle de sus almuerzos, solo que esta vez el cuidado estaba puesto al servicio de humillarla. No dejó caer la charola. No se le quebró la voz. Caminó hasta la mesa. Sirvió los tamales con el mismo cuidado de siempre y ocupó su lugar habitual, frente a Rodrigo, con la espalda recta y las manos quietas sobre el regazo. El almuerzo transcurrió entre conversaciones tensas sobre el precio del ganado y las próximas fiestas patronales del pueblo, con Rodrigo esforzándose, cada vez con menos disimulo, en dirigir la atención hacia Renata. Elogiaba su elegancia, celebraba una broma que ella hacía sobre la vida en la ciudad, le servía personalmente el mole antes de servirle a cualquier otro invitado. El padre Anacleto, incómodo, intentó desviar la conversación varias veces, preguntando por la próxima cosecha, por la salud de doña Cristina, por cualquier tema que pudiera romper la tensión que se acumulaba en el aire como el calor antes de una tormenta. Pero Rodrigo, envalentonado por el vino y por la presencia de Renata a su lado, no parecía dispuesto a soltar el hilo que había decidido tirar esa mañana. ¿Sabían que Renata estudió en un colegio de Guadalajara?, dijo en algún momento, dirigiéndose a los Larios. Toca el piano, habla con una elegancia que ya no se ve en el campo. Uno de los hijos de los Larios,
un muchacho de 20 años que todavía no entendía del todo el peso de lo que estaba presenciando, preguntó inocentemente: «¿Y usted de dónde es originaria, señora Fuentes?» «De Ahualulco», respondió Renata, con una sonrisa que buscaba, sin conseguirlo del todo, parecer natural. «Aunque ahora vivo más cerca de aquí». Josefina escuchó esa respuesta sin cambiar el gesto, sirviendo agua de Jamaica en el vaso del licenciado Zúñiga con la misma serenidad de siempre. Y entonces llegó el momento que nadie en esa mesa olvidaría jamás. Rodrigo tomó su copa de vino para el brindis que llevaba días preparando en su cabeza, y por un instante, al ver a Josefina sirviendo agua con esa serenidad que nunca le había fallado en 23 años, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Fue apenas un parpadeo, el mismo tipo de duda que ya había sentido semanas atrás en casa de Renata y que había decidido no escuchar. Podía quedarse callado. Podía levantar la copa por cualquier otra cosa, por la cosecha, por la salud de su madre, y dejar que ese domingo terminara como cualquier otro domingo de tantos que habían compartido sin sobresaltos. Pero el orgullo, ese mismo orgullo que Josefina le había señalado semanas atrás en el despacho, sin que él quisiera escucharla, pesó más que la duda, como había pesado tantas otras veces a lo largo de esos 7 años. «Renata tiene un gusto exquisito para vestir», dijo, levantando la copa. «No como algunas que se conforman con lo primero que encuentran». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma ligera, pero la mirada que le dirigió a Josefina mientras lo decía no dejaba lugar a dudas sobre a quién iba dirigido el comentario. Doña Cristina bajó la vista. Alberto apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El padre Anacleto carraspeó, incómodo, buscando cambiar de tema. Josefina no respondió. No hizo falta. Se quedó un momento más en la mesa, con esa calma que a veces resulta más elocuente que cualquier grito, escuchando cómo Rodrigo continuaba, envalentonado por el silencio que interpretaba como derrota, hablando de los planes que tenía para modernizar la casa grande, planes en los que, según dejaba entender, sin decirlo directamente, ya no contaba con la opinión de su esposa. «Voy a mandar traer muebles nuevos de Guadalajara», dijo. «Esta casa necesita aires nuevos. Renata tiene muy buen ojo para esas cosas. Ella me va a ayudar a escoger». Fue entonces cuando Josefina dobló su servilleta con cuidado, la colocó sobre la mesa junto al plato, se puso de pie despacio, sin prisa, sin dramatismo, y salió del corredor rumbo a la casa grande. Nadie la detuvo, nadie corrió tras ella. Rodrigo, envalentonado por el vino y por 7 años de creer que había construido su vida solo con su propia fuerza, ni siquiera se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Siguió hablando unos minutos más, hasta que notó que la conversación en la mesa se había vuelto forzada, que doña Cristina miraba su plato sin tocarlo, que Alberto había perdido por completo el color del rostro, y que el padre Anacleto se despedía antes de tiempo, alegando compromisos en la parroquia. Lo que ocurrió después, en las semanas siguientes, sería recordado en todo el Valle de Ameca como la lección más dura que le dio la vida a don Rodrigo Valdés. El lunes siguiente al almuerzo, don Anselmo Bravo llegó al despacho de Rodrigo con el rostro descompuesto. «Don Rodrigo, tenemos un problema. El almacén de granos de Ahualulco cancela el acuerdo de compra de maíz que teníamos para la próxima cosecha». «¿Cómo que lo cancela?» «Llevamos 15 años haciendo negocios con ellos. El dueño mandó decir que si doña Josefina no está al frente del trato, prefiere no arriesgarse». Rodrigo se rió, incrédulo, convencido de que se trataba de un malentendido menor. «Eso es absurdo. El trato lo hago yo, no ella». «Con todo respeto, don Rodrigo», dijo Anselmo sin bajar la vista, algo que rara vez hacía frente a su patrón. «El trato siempre lo cerró doña Josefina. Usted ponía la firma, pero era ella quien iba, quien hablaba, quien fiaba su palabra». Esa misma tarde llegaron más noticias, cada una más dura que la anterior. El proveedor de telas de Ahuisculco, que surtía desde hacía años los uniformes de trabajo de los peones, avisó que suspendía las entregas hasta nuevo aviso.
El herrero del pueblo, que reparaba desde hacía una generación las herramientas de la hacienda, mandó decir con un muchacho que por el momento no tenía tiempo para nuevos encargos, una excusa que todos en el pueblo sabían que no era verdad. Al día siguiente, martes, dos de los pequeños agricultores que sembraban en tierras rentadas de la hacienda se presentaron con don Anselmo, no con Rodrigo, para decir que preferían esperar a hablar directamente con doña Josefina antes de firmar la renovación del contrato de la próxima temporada. «No es nada personal contra don Rodrigo», dijo uno de ellos, un hombre llamado Facundo que sembraba 2 hectáreas de maíz desde hacía 10 años. «Pero los tratos que hicimos siempre fueron con la palabra de doña Josefina. Si ella ya no está, pues preferimos esperar a ver cómo se acomodan las cosas. Y el jueves, apenas 4 días después del almuerzo, 3 de los peones más antiguos de la hacienda, hombres que habían trabajado la tierra desde los tiempos del padre de Rodrigo, pidieron su liquidación. «No es por el trabajo, don Rodrigo», dijo Bartolomé, el mayor de ellos. «Es que aquí, cuando uno se enfermaba, cuando a uno se le moría un hijo, quien llegaba con remedios y con Verónica era doña Josefina, y lo que le hicieron el domingo. Perdóneme que se lo diga así de claro, patrón, pero eso no se le hace a una mujer que ha dado tanto por esta tierra». «Bartolomé, llevas 40 años aquí», dijo Rodrigo, sin poder ocultar del todo el temblor en la voz. «¿De verdad te vas a ir por esto? No me voy por rencor, patrón. Me voy porque ya no reconozco esta hacienda sin doña Josefina al frente de la cocina, y porque un hombre que no cuida a quien lo sostuvo tantos años, tarde o temprano deja de merecer que lo sigan sosteniendo». Detrás de Bartolomé, otros 2 peones antiguos, un hombre llamado Ponciano y su hijo mayor, se quitaron el sombrero en señal de respeto antes de retirarse también, sin agregar palabra, como si el silencio de sus propios pasos, alejándose, fuera suficiente explicación. Esa misma tarde, Rodrigo intentó una última gestión. Esta vez con Sabino, el herrero del pueblo, presentándose personalmente en su taller con la esperanza de que el gesto pesara más que las palabras. Ofreció pagar lo que fuera necesario por reparar los arados antes de la siembra. Sabino, sin levantar del todo la vista del yunque, le respondió que necesitaba tiempo para pensarlo, y Rodrigo salió del taller comprendiendo, con una incomodidad que ya empezaba a hacérsele familiar, que el rechazo no tenía nada que ver con el dinero, sino con algo mucho más difícil de reparar con billetes. Rodrigo se quedó sin palabras, viendo cómo, uno tras otro, los pilares que él siempre había creído propios se desmoronaban, revelando que en realidad nunca habían sido suyos. La noticia de lo ocurrido en el almuerzo corrió por Ameca con la misma velocidad con que corre el agua cuesta abajo después de una tormenta. En la plaza del pueblo, frente a la iglesia, las mujeres que se juntaban después de la misa de mediodía hablaban del asunto en voz baja, con esa mezcla de escándalo y compasión que despiertan las historias donde alguien conocido resulta humillado delante de todos. «Dicen que doña Josefina ni un gesto hizo», comentó una de ellas, la esposa del boticario, mientras acomodaba su rebozo. «Que se levantó calladita, dobló la servilleta y se fue como quien va a atender otro asunto. Yo hubiera armado un escándalo de aquí hasta Guadalajara», dijo otra con una risa nerviosa. «Pero así es ella, siempre tan entera. Pues ya ve usted que la entereza también tiene su precio», agregó una tercera, señalando con la barbilla hacia el mercado, donde los puestos que antes surtían a la hacienda empezaban a mostrar señales visibles del retiro de sus contratos. «Miren nomás cómo les está yendo a los Valdés desde entonces. Los Larios, la familia que había presenciado la escena completa desde la mesa, tampoco se quedaron callados. Don Anastasio Larios, el patriarca, comentó semanas después, en una reunión de hacendados en Tala, que jamás en su vida había presenciado una falta de respeto semejante hacia una esposa, y que por su parte prefería esperar a que la hacienda Los Encinos resolviera sus asuntos internos antes de retomar cualquier trato comercial con Rodrigo. La opinión de un hombre como Anastasio Larios, respetado en toda la región, pesó tanto o más que la de los propios proveedores del valle y terminó de sellar en los círculos de hacendados vecinos la reputación golpeada de don Rodrigo Valdés.
Fue esa misma semana cuando ocurrió la escena que don Anselmo Bravo repetiría años después, cada vez que alguien en el pueblo le preguntaba qué había pasado realmente en la hacienda Los Encinos. Rodrigo, desesperado por entender el alcance de lo que estaba sucediendo, mandó llamar al mayordomo a su despacho. «Anselmo, tú llevas más de 40 años aquí. Explícame qué está pasando. ¿Por qué de un día para otro toda la región me da la espalda?» Don Anselmo se quedó de pie frente al escritorio, con el sombrero entre las manos, y respondió con la calma de quien lleva mucho tiempo esperando el momento de decir una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. «Usted no está perdiendo trabajadores, don Rodrigo, ni proveedores, ni tratos. Está perdiendo lo único que su dinero nunca pudo comprar, la confianza que doña Josefina construyó durante 23 años, un favor a la vez, una promesa cumplida a la vez. Y usted la tiró a la basura en un solo domingo, delante de todos, por sostener una vanidad que no le hacía falta». El silencio que siguió a esas palabras se sintió más largo de lo que realmente fue. Rodrigo, que nunca había tolerado que ningún empleado le hablara con esa franqueza, no encontró en ese momento la fuerza para reprenderlo. Se quedó mirando la pluma de plata sobre el escritorio, esa pluma heredada de su padre que representaba todo lo que él creía haber construido, y por primera vez en su vida entendió que la fortaleza de una hacienda no se mide solo en hectáreas ni en cabezas de ganado. «Antes de que te retires, Anselmo, necesito que reúnas a los peones que quedan en el patio principal esta misma tarde», dijo Rodrigo en un último intento por detener la sangría de trabajadores. «Quiero hablar con ellos yo mismo». Cuando estuvieron todos formados frente al corredor, cerca de 20 hombres con el sombrero en la mano, Rodrigo intentó un discurso que, incluso mientras lo pronunciaba, sentía que sonaba hueco. «Sé que las cosas han estado difíciles últimamente», dijo, con una voz que buscaba recuperar la firmeza de siempre. «Pero les quiero ofrecer un aumento en el jornal a quien decida quedarse. Esta hacienda los necesita, y yo se los voy a reconocer como se debe». Hubo un silencio largo, incómodo, hasta que un peón joven, hijo de uno de los que ya se habían ido, levantó la voz desde el fondo del grupo. «Con todo respeto, patrón, esto no es cosa de jornal. Aquí lo que se rompió no se arregla con más pesos en la bolsa. Se arregla con respeto, y ese es un asunto que usted tiene que resolver por su cuenta, no con nosotros». Ningún otro peón agregó nada, pero el silencio que siguió, un silencio unánime, cargado de miradas bajas y sombreros apretados entre las manos, le dijo a Rodrigo con más claridad que cualquier discurso lo que ya empezaba a sospechar, que el dinero, por primera vez en su vida, no bastaba para resolver el problema que él mismo había creado. De vuelta en el despacho, ya sin nada más que decir, Rodrigo despidió por fin al mayordomo. «Puedes retirarte, Anselmo», dijo con la voz apagada. El mayordomo asintió y salió del despacho, dejando a Rodrigo solo con una verdad que apenas empezaba a sentarse. Se quedó ahí, sentado, mirando por la ventana hacia el huerto de limoneros que Josefina había dejado atrás. Un huerto que en apenas una semana ya empezaba a mostrar las primeras hojas caídas sin recoger, la primera hierba mala sin arrancar, la primera señal visible de que algo importante había dejado de estar ahí. Mientras tanto, Josefina se había instalado en la pequeña propiedad que había heredado de sus padres años atrás. Un terreno de apenas 2 hectáreas a las afueras de Ameca, donde había una casa modesta de adobe con techo de teja, un corral pequeño y tierra suficiente para sembrar hortaliza y mantener a un puñado de gallinas. No había llorado frente a nadie. No había hecho ningún escándalo. Simplemente había juntado sus pertenencias más importantes, incluido el cuaderno viejo forrado en cuero café, donde llevaba años apuntando las cuentas informales del favor y la confianza. Y se había marchado sin dar explicaciones a nadie más que a Anselmo, a quien le pidió con voz serena que cuidara a los peones que se quedaran. La primera noche que pasó sola en esa casa, después de 23 años de dormir bajo el techo de la hacienda, Josefina se quedó despierta hasta tarde, sentada junto a la mesa de madera,
con el cuaderno viejo forrado en cuero café abierto frente a ella bajo la luz de una vela. No lloró. Se dedicó, en cambio, a repasar página por página las cuentas de tantos años. El nombre de cada familia a la que había ayudado, la fecha en que un peón había recibido medicina para su hijo, el año en que había fiado maíz a una viuda que no tenía cómo pagarlo y que con el tiempo había terminado devolviéndoselo con creces en forma de amistad y de lealtad. Pasar esas páginas le recordó algo que la humillación del almuerzo casi le había hecho olvidar, que 23 años de vida no se resumen en un solo domingo, por doloroso que ese domingo hubiera sido, y que la mujer que había construido esa red de confianza seguía siendo exactamente la misma, con o sin el apellido Valdés a su lado. Cerró el cuaderno pasada la medianoche, apagó la vela y por primera vez en semanas durmió profundamente, sin el peso constante de fingir una tranquilidad que no sentía, arropada apenas por el silencio nuevo de una casa que, aunque pequeña, ya empezaba a sentir suya de una manera que la hacienda grande, con todo su lujo, nunca le había permitido sentir del todo. En esa casa pequeña, Josefina retomó una vida que en el fondo nunca había dejado de conocer, la vida sencilla en la que había crecido antes de casarse con Rodrigo. Sembró hortaliza, ayudó a una vecina a atender un parto complicado, prestó, con el mismo criterio de siempre, un poco de maíz a una familia que había tenido mala cosecha, anotándolo con cuidado en un cuaderno nuevo que empezó a llenar desde cero. Una tarde, a los pocos días de haberse instalado, recibió la visita del licenciado Zúñiga, el notario del distrito, quien llegó con un ofrecimiento que Josefina no esperaba. Doña Josefina, vengo a título personal, no como notario de la hacienda, dijo el licenciado, sentado incómodo en una silla de madera bajo el corredor de la casa pequeña. Si usted quisiera, yo podría ayudarla a iniciar un proceso legal contra don Rodrigo. Con lo que ha pasado, con testigos como el padre Anacleto, con la separación de bienes, usted podría reclamar una parte importante de la hacienda. Sería justicia, doña Josefina, después de todo lo que ha dado. Josefina lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, y cuando el licenciado terminó, se quedó un momento en silencio, mirando hacia el huerto pequeño que apenas empezaba a crecer. Se lo agradezco de corazón, licenciado, pero no, yo no me fui de esa hacienda buscando quitarle nada a nadie. Me fui porque ya no podía quedarme donde no se me respetaba. Si empiezo ahora una guerra por tierras, termino convirtiéndome en lo mismo que me hizo daño. Prefiero construir algo mío, aunque sea pequeño, que pelear por lo que fue nuestro. El licenciado Zúñiga se quedó mirándola un largo momento, sorprendido por esa respuesta, y salió de ahí con una idea distinta de lo que significaba de verdad la dignidad, una idea que llevaría consigo el resto de su vida. No fue el único que le insistió en ese sentido. Petra, la vecina que se había convertido en su amiga más cercana desde que Josefina se instaló en la casa pequeña, se lo dijo también, con menos formalidad, pero con la misma insistencia, una tarde mientras desgranaban mazorcas juntas bajo el corredor. Yo que usted, doña Josefina, no dejaría así nomás que ese hombre se quedara con todo después de lo que le hizo. Usted merece que le devuelvan, aunque sea una parte de lo que le costó tantos años de trabajo. Josefina siguió desgranando la mazorca que tenía entre las manos, sin apresurar la respuesta. Entiendo por qué lo dices, Petra. Y no te voy a negar que hubo noches en que ese pensamiento me rondó la cabeza, pero si me pongo a pelear por tierras y por dinero, termino gastando lo que me queda de vida en juzgados y en corajes, y esa no es la vida que quiero para mí a estas alturas. Prefiero gastar esa misma energía en levantar algo mío, aunque sea chiquito, que perseguir lo que ya no me pertenece. Pues así de entera es usted, doña Josefina. Ya no sé si admirarla o preocuparme por usted. Puedes hacer las dos cosas a la vez, respondió Josefina, con una sonrisa breve. Yo también lo hago casi todos los días. La gente del pueblo, que ya sabía lo que había pasado en el almuerzo, porque esas cosas nunca se quedan calladas por mucho tiempo, en un valle donde todos se conocen, empezó a llamarla con un respeto distinto, un respeto que ya no dependía del apellido Valdés.
A finales de octubre, cuando se acercaba la fiesta del Día de Muertos, las mujeres del pueblo llegaron a la casa pequeña de Josefina cargando flores de cempasúchil recién cortadas, sin que ella se los hubiera pedido. «Doña Josefina, la mayordomía de este año quedó vacante porque la señora que la tenía se enfermó», dijo una de ellas, una vecina llamada Petra, mientras acomodaba las flores sobre la mesa de madera. «Entre todas, pensamos que nadie mejor que usted para organizar el altar del panteón y la misa de difuntos». Josefina se quedó un momento en silencio, sorprendida de que la comunidad la buscara para algo así. Un honor que en el pueblo se reservaba a las familias más arraigadas, no a una mujer que apenas llevaba unas semanas viviendo sola en una casa de 2 hectáreas. «Sería un honor, Petra. Gracias por pensar en mí». Durante los días siguientes, Josefina se dedicó a organizar el altar comunitario con la misma dedicación silenciosa que había puesto siempre en todo lo que emprendía. Consiguió veladoras, coordinó con las familias qué llevaría cada quien, hizo pan de muerto con las mujeres más jóvenes del pueblo, enseñándoles la receta que su propia madre le había enseñado a ella. La noche de la misa de difuntos, con el olor a copal flotando entre las bugambilias que trepaban por la barda del panteón y las veladoras titilando sobre las tumbas, el padre Anacleto la buscó entre la gente para agradecerle personalmente. «Doña Josefina, hacía años que no veía a todo el pueblo tan unido para esta fecha. Dios se lo va a pagar. El pueblo se unió solo, padre. Yo nomás ayudé a acomodar las flores. Pero todos los que estaban ahí esa noche sabían que no era del todo cierto, y que la mujer que meses atrás había sido humillada delante de su propia familia se estaba convirtiendo, sin buscarlo, en una de las columnas silenciosas de todo el valle». Alberto Valdés no pudo dormir bien durante casi 2 semanas después del almuerzo. Cada noche daba vueltas en la cama, recordando el rostro de Josefina al levantarse de la mesa, recordando también su propio silencio, ese silencio cómodo que había sostenido durante años a cambio de no tener que enfrentar a su hermano mayor. Una tarde, cuando ya la hacienda empezaba a resentir de manera visible la pérdida de contratos y de mano de obra, encontró a Rodrigo sentado solo en el corredor, con la mirada perdida hacia el huerto de limoneros que Josefina había dejado atrás y que empezaba a mostrar las primeras señales de descuido. «Tienes que ir a buscarla, Rodrigo», dijo Alberto, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su propia voz. «No por la hacienda. Eso ya no importa. Tienes que ir porque le debes una disculpa que llevas 7 años debiéndole, y porque yo también te la debo a ti por haberme quedado callado todo este tiempo». Rodrigo levantó la vista, extrañado de escuchar a su hermano hablar así, con esa claridad que nunca antes había usado. «¿De qué hablas? De que todos en esta familia sabíamos lo de Renata desde hace años. Todos. Y ninguno dijo nada porque nos convenía el silencio. Yo me convencí de que no era mi problema, que era cosa tuya y de Josefina, pero cuando la humillaste delante de todos, ese domingo, entendí que mi silencio también fue parte de la traición». Rodrigo se quedó mirándolo, sin saber qué responder, sintiendo por primera vez el peso completo de lo que había hecho, no solo contra su esposa, sino contra la confianza silenciosa de toda su familia. «No es tan fácil, Alberto», dijo al fin, con la voz apagada. «¿Cómo le pido perdón a alguien a quien humillé delante de todo el pueblo? Empiezas yendo. Lo demás se aprende sobre la marcha, como todo lo que de verdad importa». Fue la primera vez en toda su vida que Alberto le habló así a su hermano mayor. Y aunque Rodrigo no respondió nada más esa tarde, algo en esas palabras se le quedó clavado más hondo que cualquier reporte de pérdidas o cualquier contrato cancelado. También Renata Fuentes empezó a sentir el peso de lo que se venía encima. Las visitas de Rodrigo se hicieron más escasas y cuando llegaba ya no traía regalos ni promesas, sino quejas sobre deudas, sobre proveedores que se negaban a trabajar con él, sobre la hacienda que empezaba a perder valor. «Rodrigo, tú me dijiste que tenías todo resuelto.
le reclamó una tarde, con el traje de tafetán azul ya un poco arrugado y el rostro cansado de tanto escuchar preocupaciones que no le correspondían. Me dijiste que ibas a poner todo en orden. Me dijiste que ibas a presentarme como algo importante en tu vida, y ahora lo único que tienes para ofrecerme son problemas de dinero. Las cosas se complicaron, respondió él, sin fuerzas ya para sostener la seguridad que lo había caracterizado toda la vida. ¿Complicaron cómo? Explícame, Rodrigo. Porque desde ese almuerzo lo único que has hecho es venir aquí a quejarte, y yo no firmé para esto. Rodrigo se pasó las manos por el rostro, cansado, y por primera vez en 7 años se atrevió a decir en voz alta algo que llevaba días sospechando. Josefina no era solo mi esposa, Renata. Era, sin que yo lo supiera del todo, la razón por la que medio valle confiaba en mí. Y yo la humillé delante de todos, por ti, pensando que eso me hacía más libre, y lo único que hice fue quedarme sin nada. Renata lo miró un largo momento, y en esa mirada, Rodrigo pudo leer, con una claridad que le dolió más de lo que hubiera querido admitir, que aquella relación nunca había sido sobre amor verdadero, sino sobre la comodidad de una vida que ya no podía ofrecerle. 2 semanas después, Renata se marchó a Guadalajara sin despedirse, dejando solo una nota breve donde decía que prefería rehacer su vida en otra parte, lejos de un hombre cuya fortuna se derrumbaba y cuya familia lo había dado la espalda. Rodrigo se quedó completamente solo. Su madre, que al principio lo había apoyado sin hacer preguntas, empezó también a mostrarle su descontento cuando comprendió que el escándalo que tanto temía ya era del dominio público en todo el valle, y que además había costado a la familia mucho más de lo que jamás hubiera costado la verdad dicha a tiempo. Aquella misma semana, en la sala principal de la Casa Grande, ocurrió una conversación que marcó, más que ninguna otra, el momento en que la familia entera dejó de sostener el silencio que había protegido a Rodrigo durante tantos años. Doña Cristina había reunido a sus 2 hijos después de la cena, algo que no hacía desde la muerte de su esposo. «Voy a decir esto una sola vez, y quiero que los 2 me escuchen», empezó con la voz firme, pero cargada de un cansancio que no era solo de esa noche. «Yo supe lo de Renata desde el primer año, Rodrigo, y me quedé callada porque pensé que así protegía el apellido de tu padre. Pero lo que hice, en realidad, fue enseñarte que en esta familia uno puede hacer lo que quiera mientras nadie lo diga en voz alta. Y tú aprendiste esa lección mejor de lo que yo hubiera querido». Rodrigo, sentado frente a ella con la mirada baja, no encontró nada que responder. «No te estoy pidiendo perdón, mamá», dijo finalmente. «Lo que hice, lo hice yo solo. Lo sé. Pero yo también tengo que cargar con mi parte, y esa parte es haber preferido las apariencias antes que la verdad. Eso se acabó. Desde hoy, en esta casa no se vuelve a callar nada por miedo al qué dirán». Alberto, que había escuchado la conversación entera sin intervenir, sintió que esas palabras de su madre le daban, por fin, permiso para decir en voz alta lo que llevaba semanas guardando. «Yo tampoco me quedo callado más, Rodrigo. Desde mañana empiezo a tratar directamente con los proveedores, sin esperar tus instrucciones, porque la hacienda ya no puede darse el lujo de que sigamos actuando como si nada hubiera pasado». Rodrigo asintió, sin fuerzas para oponerse, comprendiendo que en esa sala, por primera vez en su vida, ni su madre ni su hermano estaban dispuestos a seguir cubriéndolo. Pasaron varias semanas antes de que Rodrigo reuniera el valor suficiente para ir a buscar a Josefina. No fue una decisión repentina. Fue el resultado lento de ver, día tras día, cómo la hacienda que tanto había presumido se iba encogiendo. Tuvo que vender 200 hectáreas de las tierras del lado norte para cubrir las deudas que se habían acumulado sin el respaldo de los proveedores de siempre. Tuvo que aceptar precios más bajos por el ganado porque los compradores habituales ya no confiaban en su palabra. Tuvo que ver partir, uno tras otro, a los peones que habían sostenido la hacienda durante generaciones.
Una mañana de finales de noviembre, con el frío ya empezando a sentirse en el aire de la sierra, Rodrigo ensilló su caballo y tomó el camino hacia la pequeña propiedad de Josefina. La encontró exactamente como siempre la había conocido, antes de que la riqueza se interpusiera entre ellos, con el vestido sencillo, el rebozo sobre los hombros, las manos metidas en la tierra de un huerto pequeño que ya empezaba a dar sus primeros frutos. Josefina lo vio llegar y no se sorprendió. En cierto modo, llevaba semanas esperando esa visita. «Josefina», dijo Rodrigo, bajando del caballo con torpeza, «vine a pedirte perdón». Ella se puso de pie despacio, se limpió las manos en el delantal y lo miró con una calma que a Rodrigo le pareció de pronto más imponente que cualquier reproche. «Quiero que regreses», continuó él, con la voz quebrándose un poco. «Voy a cambiar, voy a poner todo a tu nombre si es necesario. Te lo prometo, Josefina». Ella se quedó callada un largo momento, mirando hacia la sierra que se levantaba al fondo, dejando que el silencio ocupara el espacio entre ellos antes de responder. «No me fui porque dejé de amarte, Rodrigo», dijo al fin con voz serena, sin rencor, pero sin ceder tampoco un solo paso. «Me fui porque tú dejaste de respetarme». Rodrigo bajó la cabeza. No encontró nada que responder a eso, porque sabía en el fondo que era una verdad que no admitía réplica. «Una esposa puede perdonar una traición», añadió Josefina después de otro silencio. «Lo que destruye un matrimonio es la humillación. Y esa humillación tú la elegiste, delante de toda la familia, delante de gente que nos conocía desde hace años. Eso no se borra con una promesa». Rodrigo se quedó ahí, de pie junto a su caballo, sin saber qué más decir, y finalmente se marchó cabizbajo, sin que Josefina le hubiera cerrado del todo la puerta, pero sin que tampoco le hubiera abierto ninguna. Esa noche, de regreso en la casa grande, Rodrigo se sentó solo en el corredor donde antes se reunía la familia entera para las sobremesas largas de los domingos. La casa, con la mitad de los peones ya idos y con Josefina viviendo a media hora de camino, se sentía enorme y vacía de una manera que Rodrigo no había experimentado nunca, ni siquiera en los meses posteriores a la muerte de su padre. Miró la pluma de plata sobre su escritorio, miró los ventanales oscuros del despacho, miró el huerto de limoneros que ya nadie cuidaba, y por primera vez en su vida entendió lo que significaba de verdad la palabra soledad, no como ausencia de compañía, sino como ausencia de alguien que conociera cada rincón de uno, incluidos los defectos que uno mismo prefiere no ver. No fue la única visita. Rodrigo regresó una semana después, y otra vez la semana siguiente, cada vez con menos súplicas y más preguntas honestas sobre cómo reparar, aunque fuera un poco, el daño que había hecho. Josefina no lo rechazaba a la puerta, pero tampoco cedía. Lo dejaba hablar bajo el corredor de su casa pequeña, le servía un café si la visita se alargaba, y le respondía siempre con la misma calma inquebrantable que a Rodrigo. Poco a poco empezó a enseñarle algo que su fortuna nunca le había enseñado: que hay cosas que no se recuperan con prisa, y que el arrepentimiento verdadero no exige respuesta inmediata, exige tiempo sostenido. En la tercera visita, Rodrigo no llegó solo. Don Anselmo Bravo lo acompañó, montado en su propio caballo, con la excusa de revisar unas cuentas pendientes de la venta de ganado que en realidad podían haberse resuelto con un mensajero. Josefina entendió, apenas los vio llegar juntos, que Anselmo había decidido estar presente, no como espía ni como juez, sino como el testigo silencioso que llevaba más de 40 años observando a esa familia y que sentía, quizás, que su lugar era acompañar ese último tramo del camino. Rodrigo llegó sin promesas grandes esta vez, solo con un costal de semilla de la variedad híbrida que Josefina siempre había recomendado. «No vengo a pedirte que regreses», dijo, dejando el costal junto a la cerca. «Vengo porque por fin entendí que tenías razón sobre el maíz, y porque quería que lo supieras de mi propia voz, no de la de Anselmo». Josefina lo miró con una expresión que por primera vez en semanas no era del todo fría. «Eso ya es un comienzo, Rodrigo, no de lo que perdimos, pero de otra cosa.
Don Anselmo, de pie un poco apartado, con el sombrero entre las manos como tenía por costumbre, dejó pasar un momento antes de hablar, dirigiéndose a los dos con la autoridad tranquila que solo dan 4 décadas de haber visto crecer a una familia entera. «Si me permiten decir algo, ya que estoy aquí», empezó, mirando primero a Rodrigo y después a Josefina. «En 40 años no he conocido a nadie que sostuviera una tierra con tanta entereza como usted, doña Josefina. Y tampoco había visto a nadie aprender una lección tan dura como la que usted está aprendiendo, don Rodrigo. Lo que hagan de aquí en adelante ya no me corresponde a mí opinarlo. Ojalá les alcance la vida a los dos para hacer algo bueno con lo que quedó». Ninguno de los dos respondió de inmediato. Josefina asintió despacio, agradeciendo con la mirada esas palabras que Anselmo había guardado durante semanas sin encontrar el momento justo para decirlas. Rodrigo, por su parte, bajó la cabeza, sintiendo el peso completo de esa frase, pronunciada no por un juez ni por un sacerdote, sino por el hombre que mejor conocía la verdadera historia de esa familia. Fue Alberto, en realidad, quien tuvo el valor de ir a hablar con ella directamente en esos mismos días, sin la vergüenza que aún cargaba Rodrigo. «Doña Josefina», le dijo una tarde, quitándose el sombrero con el mismo gesto que había aprendido de don Anselmo, «no vengo a pedirle que regrese al matrimonio. Eso ya no me corresponde a mí decidirlo, ni a usted explicarlo. Vengo a pedirle, como cuñado y como alguien que se quedó callado demasiado tiempo, que nos ayude a salvar a la gente que trabaja la tierra. No por Rodrigo, por los peones, por sus familias, por Bartolomé y los demás que llevan generaciones ahí». Josefina lo miró un largo momento, y en ese momento reconoció en Alberto algo que llevaba semanas esperando ver en alguien de esa familia: la disposición a nombrar las cosas por su nombre, aunque fuera tarde. «Voy a ayudar con las cuentas y con los proveedores», respondió finalmente. «Pero no voy a volver a vivir bajo ese techo, Alberto. Eso quiero que quede claro desde ahora». Alberto asintió, agradecido, y esa misma tarde llevó la noticia a Rodrigo, quien la recibió con una mezcla de alivio y de tristeza que no supo bien cómo nombrar. Unos días después ocurrió algo que nadie en la familia esperaba. Doña Cristina, que en 73 años de vida rara vez había salido de la casa grande sin compañía, mandó ensillar la yegua mansa que todavía montaba de vez en cuando y se presentó sola en la casa pequeña de Josefina, sin avisar. Josefina, sorprendida de ver a su suegra bajar del animal con la ayuda de un peón que la había acompañado hasta el camino, salió a recibirla con la misma cortesía de siempre, aunque con una cautela que no podía disimular del todo. «Doña Cristina, qué gusto verla. Pase, por favor». La anciana se sentó bajo el corredor, aceptó el vaso de agua fresca que Josefina le ofreció, y durante un largo momento no dijo nada, observando el huerto pequeño, las gallinas picoteando cerca del corral, la sencillez ordenada de aquella casa que su nuera había levantado prácticamente sola. «Vine a decirte algo que debí decirte hace 7 años, Josefina», dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual en ella. «Yo supe lo de Renata desde el principio, y me quedé callada porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo, protegiendo el apellido de mi difunto esposo. Pero lo único que hice fue dejar que la humillación te cayera encima sin que nadie te avisara que venía». Josefina la escuchó en silencio, sin interrumpirla, dejando que la anciana terminara de decir lo que había ido a decir. «No te pido que perdones a Rodrigo, eso es cosa tuya. Pero sí te pido perdón yo por mi propio silencio, que fue tan culpable como el suyo». «Se lo agradezco, doña Cristina», respondió Josefina después de un momento. «De verdad se lo agradezco, pero no le voy a mentir. Me va a tomar tiempo dejar de sentir el peso de tantos años de silencio compartido. No es rencor, es solamente que la confianza, una vez que se rompe así, delante de tanta gente, no se repara con una sola visita. Lo entiendo. Y aún así, si me permites, me gustaría seguir viniendo de vez en cuando, no como suegra que reclama nada, solo como alguien que también aprendió, tarde, lo que vale una persona como tú». Josefina asintió,
Y aunque no hubo abrazos ni lágrimas esa tarde, algo entre las dos mujeres cambió para siempre, sentando las bases de una relación distinta, más honesta, que ninguna de las dos había conocido en los 23 años anteriores. Durante los meses siguientes, Josefina retomó, desde su propia casa y sin volver jamás a vivir en la hacienda, el papel que siempre había desempeñado en la sombra. Habló con los proveedores de Ahualulco y Ahuizculco, recuperó poco a poco algunos de los tratos perdidos, aconsejó a Rodrigo sobre cómo tratar a los peones que quedaban, ya no como servidumbre, sino como la gente que sostenía verdaderamente la tierra. Rodrigo, por su parte, empezó a cambiar de una manera que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde niño. Dejó de hablarles a los trabajadores con la altivez de siempre. Aprendió, torpemente al principio, a preguntar antes de ordenar. Vendió otra parte de las tierras que ya no podía sostener y concentró lo que le quedaba en un terreno más pequeño, pero mejor cuidado. Sembró por fin la semilla híbrida que tanto había despreciado, y cuando la cosecha rindió casi el doble de lo acostumbrado, no dijo nada, pero mandó llevar los primeros costales a la casa pequeña de Josefina sin pedir nada a cambio. Nunca volvió a casarse. Los que lo conocían decían que algo en él se había apagado para siempre aquel domingo del almuerzo. Algo que ni el arrepentimiento más sincero pudo devolverle. Meses después, cuando ya la primavera empezaba a pintar de verde la sierra de Ameca, Josefina había convertido su pequeña propiedad en un terreno próspero, no por el tamaño ni por el valor de la tierra, sino por la red de confianza que había vuelto a tejer, hilo a hilo, favor a favor, tal como lo había hecho durante 23 años dentro de la hacienda. El huerto de 2 hectáreas había crecido hasta convertirse en algo parecido a un pequeño mercado de trueque. Josefina sembraba hortaliza y maíz, criaba gallinas y un par de cerdos, y a cambio de lo que sobraba recibía leche de las vecinas, telas bordadas, ayuda para levantar una segunda habitación de adobe. Bartolomé, que había dejado la hacienda semanas atrás, terminó trabajando la tierra de Josefina junto con Ponciano y su hijo, no porque ella pudiera pagarles un salario grande, sino porque preferían ganar menos trabajando para alguien en quien confiaban plenamente que ganar más bajo un patrón que ya no les inspiraba respeto. Una tarde de abril, Facundo, el pequeño agricultor que meses atrás había preferido esperar a negociar directamente con ella antes que firmar cualquier trato con Rodrigo, llegó a la casa pequeña cargando 2 costales de frijol como agradecimiento. Doña Josefina, este es apenas un abono de lo que le debo, dijo, bajando los costales del lomo de su burro. Con el trato que hicimos, mi familia tuvo para comer todo el año, y hasta nos sobró para vender un poco en el tianguis de Ameca. No me debes nada, Facundo. El trato fue justo para los dos. Aún así, quería que lo supiera. Hay gente en este valle que ya no confía en apellidos grandes ni en haciendas de 3000 hectáreas. Confía en la palabra de quien la cumple, sea quien sea, viva donde viva. Y esa palabra, doña Josefina, siempre fue la suya. Josefina le agradeció el gesto con una sonrisa breve, y esa noche, al anotar en su cuaderno nuevo la entrega de los 2 costales de frijol, junto con una pequeña nota agradeciendo el gesto de Facundo, sintió, sin necesidad de decírselo a nadie, que la vida que estaba construyendo desde cero tenía raíces tan firmes como las que había dejado atrás. La gente de los pueblos vecinos empezó a llamarla, sin que ella misma lo hubiera buscado, la mujer que salvó una hacienda alejándose de ella. Una tarde de mayo, Rodrigo, que había ido a dejar unas semillas que Josefina le había pedido para renovar por fin el maizal del lado sur, se quedó un momento junto a la cerca, observándola de lejos mientras ella enseñaba a un grupo de niños del pueblo a distinguir las hierbas buenas de las malas en su huerto. Ella sonreía. Reía con los niños, con una libertad que Rodrigo no recordaba haber visto en ella en muchos años. Uno de los pequeños, un niño de unos 7 años, le mostraba con orgullo un limón que acababa de cortar él mismo, y Josefina lo alzaba en el aire con una carcajada limpia, felicitándolo como si aquel fruto pequeño fuera el logro más importante del mundo, y ni una sola vez
En todo el tiempo que la observó, volteó a mirar hacia donde él estaba parado. Rodrigo se quedó ahí un momento más de lo necesario, con las riendas flojas entre las manos, mirando aquella escena que en otra vida hubiera podido ser la suya, la de los dos juntos, envejeciendo entre limoneros y nietos, y sintiendo con una claridad que ya no dolía como al principio, sino que simplemente pesaba, como pesan las cosas verdaderas, que ese camino ya no le pertenecía. Un año después de aquel domingo del almuerzo, la hacienda Los Encinos ya no era la propiedad imponente que se presumía en todo el valle, pero sí era, por primera vez en mucho tiempo, un lugar donde los pocos peones que quedaban trabajaban sin miedo, donde Alberto llevaba las cuentas con una transparencia que Bartolomé y los demás celebraban en voz baja, y donde doña Cristina, ya sin la rigidez de antes, visitaba con frecuencia la casa pequeña de Josefina para aprender, tarde en su vida, recetas de pan de muerto y remedios de hierbas que en 74 años nunca se había molestado en conocer. Josefina, por su parte, había ampliado su propiedad con la compra de media hectárea vecina, pagada con los ahorros de un año entero de trueques y de cosechas bien vendidas, y ya planeaba, para la siguiente temporada, sembrar un segundo huerto de guayabos junto a los limoneros que tanto trabajo le habían dado. Seguía llevando su cuaderno, ahora ya el segundo desde su salida de la hacienda, con la misma letra pequeña y prolija de siempre, anotando favores, deudas y promesas cumplidas, convencida más que nunca de que esa costumbre silenciosa era la verdadera herencia que pensaba dejarles algún día a los hijos de sus vecinos, la única descendencia que la vida, sin hijos propios, había puesto en su camino y que ella había decidido cuidar como si lo fueran. Rodrigo montó su caballo despacio y tomó el camino de regreso a lo que quedaba de la hacienda Los Encinos, más pequeña ahora, más modesta, pero también, por primera vez en años, sostenida sobre bases más honestas que las anteriores. Cargaba dentro de sí una certeza que llevaría el resto de su vida entera. Hay heridas que el tiempo puede cerrar, pero ninguna fortuna, por grande que haya sido, puede comprar el respeto que un día se pierde por pura vanidad. Si usted cree que una traición no siempre es un engaño evidente, que a veces ese es simplemente dejar de respetar a quien nos ha sostenido en silencio durante años, no se vaya todavía. Deje su like ahorita mismo, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse las historias que se estrenan cada semana. Y cuéntenos, ¿alguna vez alguien de su propia familia dejó de valorar el esfuerzo silencioso de otra persona hasta que fue demasiado tarde? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña esta noche? La historia de Josefina Campos y don Rodrigo Valdés se quedó durante muchos años como un ejemplo que las madres del Valle de Ameca les contaban a sus hijas cuando querían enseñarles algo que ningún libro explica del todo bien, que la verdadera riqueza de una familia nunca se mide en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en la confianza silenciosa que alguien construye, favor a favor, durante toda una vida. Con los años, cuando ya los niños que Josefina enseñaba en su huerto se habían convertido en jóvenes, con hijos propios, seguían llevando a sus pequeños a que doña Josefina les mostrara cuáles hierbas eran buenas y cuáles no, repitiendo sin saberlo el mismo gesto que ella había aprendido de su propia madre décadas atrás, entre huevos y quesos de rancho vendidos de puerta en puerta. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al valle preguntando por la mejor manera de ganarse la confianza de la gente de Ameca, los más viejos del pueblo respondían siempre lo mismo, con una media sonrisa que no necesitaba mayor explicación. Vaya, y pregúntele a doña Josefina cómo se hace. Ella sabe mejor que nadie. Nadie olvidó tampoco, aunque el tiempo suavizara los detalles, la forma exacta en que aquel domingo de octubre había terminado convirtiéndose en la lección más costosa que un hombre rico pudo aprender sobre lo que de verdad sostiene a una familia, una lección que contada de generación en generación entre los pueblos de la Sierra de Ameca terminó pesando mucho más que cualquier hectárea de tierra o cualquier cabeza de ganado que alguna vez llevara el nombre de los Valdés, y que se siguió contando, año tras año,
cada vez que alguien nuevo llegaba a Meca preguntando quién era. En realidad, la mujer del huerto de limoneros, esa que un día se levantó de la mesa sin decir una sola palabra. ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que más valoran de las personas que sostienen su hogar en silencio sin pedir nunca nada a cambio? Cuéntenoslo con calma en los comentarios, que su historia también merece ser escuchada, porque en Cuentos del Viejo Campo creemos que las historias más grandes casi siempre nacen de la gente más callada.